cuenta que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o resistencia a la insulina tenían manifestaciones mucho antes de tener síntomas como tal que llevaran a que nuestro paciente buscara la atención por niveles elevados de insulina, ¿no? Y por eso justamente queremos enfocarnos en dar este estímulo a toda nuestra comunidad médica de distinguir estas patologías y darles un manejo temprano, ¿no? No nos vamos a pelear con los manejos que tenemos, no nos vamos a pelear con el endocrinólogo, no nos vamos a pelear con nadie, más bien queremos que nosotros estemos conscientes de que a lo mejor este síntoma por el que llega nuestro paciente, pues no solo tiene que ver directamente con la piel, sino que tiene una razón sistémica, ¿no? Porque pues hay que recordar las hormonas, por su retroalimentación negativa, derivan en una alteración hormonal extendida. En primer lugar, tenemos la Acanthosis nigricans, estas placas engrosadas que son de textura terciopelada, de un color marrón claro a negro y que, pues bueno, acentúan las marcas cutáneas. ¿Por qué tenemos esta patología? Bueno, es por una proliferación de los queratinocitos epidérmicos y los fibroblastos dérmicos. La insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina promueven el crecimiento celular. Entonces, por eso estos pacientes con resistencia a la insulina derivando una hiperinsulinemia van a tener estímulo en el crecimiento celular, entre esos los de la acantosis nigricans, ¿no? Los fibroblastos y los queratinocitos. Aquí tenemos este diagrama que nos habla de cómo la resistencia a la insulina eleva los niveles de insulina, aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina. Esto lleva a una proliferación de fibroblastos que pues evidentemente se traduce en una acantosis nigricans. Entonces, se eleva la insulina, se activa el factor de crecimiento similar a la insulina de forma directa y proliferan, ¿no? Pero también de manera indirecta tenemos la proteína fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina. Acá ya no está actuando directamente sobre el factor de crecimiento, ¿no? Ya está actuando sobre las proteínas que la transportan. Entonces, tenemos alteración también en estas proteínas y alteración en la unión de la proteína con el factor de crecimiento. Entonces, vamos a tener más factor de crecimiento similar a la insulina libre y vamos a tener el crecimiento celular y la diferenciación. Aquí tenemos imágenes de acantosis nigricans. Acá tenemos otras imágenes de casos un poquito más severos. Y, por ejemplo, acá tenemos este estudio que nos habla de la relación de la acantosis nigricans con el síndrome metabólico en los niños obesos. Y si ustedes se fijan, vamos a ver alteraciones en los pacientes que sí tienen acantosis nigricans pediátricos y los que no tienen acantosis nigricans, ¿no? Desde la circunferencia abdominal, desde los niveles de presión arterial, desde la hemoglobina glucosilada o incluso el índice de OMA. Entonces, ¿qué es lo preocupante acá? Que pues ya tenemos pacientes pediátricos con resistencia a la insulina y tristemente somos el país con más obesidad infantil. Entonces, imagínense, esto deriva en pacientes con resistencia a la insulina, niños, ¿no? Aparte hay que recordar que un paciente obeso tiene el 25% de más probabilidades de desarrollar, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Y un paciente también con obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, estos pacientes obesos pediátricos, imagínense el riesgo que tienen tanto de una remodelación grasa como de desarrollar otras patologías, además de la acantosis nigricans. También hay que recordar que el tejido adiposo se crea, estas células se crean durante la infancia. Ya a partir de la adolescencia no creamos nuevas células adiposas, lo que hacemos es aumentar su tamaño. Entonces, por eso es muy importante controlar el peso de nuestros pacientes pediátricos, porque entre más células adiposas produzcan, vamos a tener mayor células para estimular en un futuro, cuando sean adultos. Aquí tenemos otro estudio que nos habla justamente cómo la afectación de los nudillos en los pacientes fue significativa cuando tenían resistencia a la insulina y síndrome metabólico, ¿no? Y que sí se asociaba la gravedad de la textura con el nivel de resistencia a la insulina que tenían nuestros pacientes. Entonces, entre más mejorábamos esos niveles de insulina, mejores resultados tenían en estas características, en esta resistencia a la insulina. Acá tenemos imágenes, por ejemplo, vean las rodillas de esta paciente, vean los nudillos de este paciente, ¿no? Cuando tenemos casos más severos, entonces podemos intuir que vamos a tener valores mayores en insulina circulante.
Acá tenemos otro estudio que nos habla justamente de la acantosis nigricans y la resistencia a la insulina en niños y adolescentes. Y justamente este estudio finalizaba recomendando formar a los profesionales sanitarios para que sepamos distinguir estas patologías y darles un tratamiento pronto y seguro a nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Y limitar también los daños cardiometabólicos. Acá tenemos otro estudio ya de gente de edad media que queremos pues ver cómo impactaba la resistencia a la insulina, ¿no? Y la acantosis nigricans, la prevalencia. Y nos dimos cuenta que justamente los pacientes que tenían resistencia a la insulina tenían alteraciones en el índice de HOMA. Entonces sí vamos a ver varias alteraciones. Hablando de los acrocordones y los fibromas, pues bueno, yo creo que esto es uno de los motivos más comunes de la consulta que tenemos. Y a veces llegan pacientes que tenemos el cuello lleno de lesiones, la cara llena de lesiones, y no importa cuánto corte y rasurado hagamos, no importa cuánta electrofulguración hagamos de lesiones, van a seguir regresando casi cada mes a que sigamos quemando, quitando lesiones. ¿Y por qué? Porque si no les controlamos los niveles de insulina, estos pacientes van a seguir teniendo lesiones. ¿Por qué va a seguir este estímulo? Si ustedes se fijan, tenemos la misma fisiopatología que la cantosis nigricans. Tenemos un aumento en el factor de crecimiento similar a la insulina y entonces justamente vamos a tener hiperplasias epiteliales, ¿no? Porque vamos a tener proliferación de fibroblastos. Entonces estos pacientes no van a mejorar dándoles un tratamiento paliativo, diciéndolo de alguna manera, al quemar o rasurar estas lesiones. Necesitamos controlar esos niveles de insulina. Vean, por ejemplo, estos casos un poco más severos. Entonces, en este estudio nos dimos cuenta que se relacionaba la resistencia a la insulina con los acrocordones. ¿Por qué vía? Lo que ya les explicaba, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Vean este estudio en el que nos asocia los acrocordones con la cantosis nigricans y la resistencia a la insulina. Y tenemos los casos y controles. Y vimos que a pesar de que a lo mejor en la hemoglobina glucosilada no veamos cambios inmediatos, porque hay que recordar que esta no presenta cambios hasta dentro de 3 meses, ya sea que nosotros le estemos dando un tratamiento o que lo estemos manejando vía oral o con algún producto inyectado. Bueno, hay que considerar esto, ¿no? Que vamos a ver alteraciones hasta dentro de 3 meses, ya sea para bien o para mal, en estos valores, pero en la glucosa en ayuno sí nos podemos dar cuenta cómo tienen diferentes nuestros pacientes con acantosis nígrica en sus valores y qué pacientes también tienen elevadas la insulina como tal o la alteración en el índice de OMA. Si ustedes se fijan en el índice de OMA, tenemos prácticamente el doble en los casos, en los pacientes con acantosis nigricans o acrocordones o ambos versus los controles. En este otro estudio también tenemos el síndrome metabólico, cómo se relaciona con, por ejemplo, alteración en la circunferencia abdominal, alteración en los triglicéridos, alteración en la glucosa en ayuno. Entonces, pues bueno, si estamos viendo que estos pacientes tienen estos problemas, confirmándolo laboratorialmente hablando, perdón. Entonces, pues sí tenemos que valorar en estos pacientes ambulatorios que tenemos y que tienen varias lesiones de acrocordones estos niveles de glucosa. Y nosotros a lo mejor no les vamos a dar el tratamiento específico para una resistencia a la insulina o una diabetes mellitus tipo 2, pero sí podemos mandarlos ya con una batería de estudios con el endocrinólogo que nos haga el favor de valorarlos y darles un manejo y evitar esta pérdida de tiempo, ¿no? Ya podemos solicitarles a lo mejor el índice de OMA, su insulina en ayuno, su glucosa en ayuno, su curva de resistencia a la insulina. Entonces ya los mandamos con una batería de estudios que nuestro endocrinólogo de confianza va a agradecer porque le va a poder dar un mejor manejo más rápido a nuestro paciente. El acné. El acné es una patología demasiado común, es lo que yo le digo a los pacientes. Es común, pero no es normal, aunque seas adolescente, ¿no? Y lo importante de controlar el acné a tiempo y con las menores secuelas es que las lesiones de acné no mejoran con la edad. El acné empeora con la edad. ¿Qué pasa? La piel se va volviendo flácida como proceso del envejecimiento, pero las cicatrices de acné muchas veces se fijan a planos más profundos. Entonces, mientras el resto de la piel se va volviendo flácida, estas cicatrices siguen literalmente amarradas por estas cuerdas tendinosas a capas más profundas. Entonces, se va remarcando este patrón, esta irregularidad en la piel, este empedrado, como se dice de manera coloquial, y por eso los pacientes van viendo que
sus lesiones de acné, sus cicatrices de acné, perdón, van empeorando a pesar de que pues van envejeciendo y ya ni siquiera tienen lesiones nuevas, ¿no? Entonces sabemos que el acné es un trastorno, perdón, inflamatorio crónico de la unidad pilosebácea y tenemos varios orígenes. Aquí tenemos justamente, me encanta esta imagen porque podemos explicar todas las vías del acné y además cómo podemos nosotros mejorarlo, no solo con tratamientos que usualmente están utilizados para una sola vía, ¿no? Podemos hablar de la insulina, podemos hablar del factor de crecimiento similar a la insulina y podemos hablar de la virulencia del Cutibacterium acnes. Por parte de la insulina, nosotros derivamos, si nos vamos hasta abajo en esta imagen para no meternos mucho en toda la vía, si nos vamos hasta el final, vamos a ver que va a resultar en una hiperseborrea y alteración en la diferenciación de los ovocitos. Por parte del factor de crecimiento similar a la insulina, igual. Por parte de la hiperseborrea vamos a ver alteraciones en la síntesis de los lípidos. Pero por parte del Cutibacterium acnes, vamos a ver que vamos a tener problemas inflamatorios, ya sea por la interleucina 12, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Entonces nosotros podemos manejar a nuestro paciente de manera más oportuna y con mejores resultados si nos vamos no solo a abordar la producción de sebo, si buscamos mejorar también el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué pasa? En la consulta vemos a veces pacientes que no toleran la isotretinoína o que a pesar de tener varios ciclos de isotretinoína, siguen teniendo problemas con acné. Y es que entonces ya no solamente estamos hablando del problema de hiperseborrea, también estamos hablando del problema inflamatorio. Pero también estamos hablando del problema que tenemos por las alteraciones hormonales a nivel de la testosterona. Entonces necesitamos a lo mejor abordarlo por diferentes vías, ya sea con diferentes productos o con un producto que nos ayude a abordar todos estos procesos. Aquí tenemos esta imagen que al final, a mano derecha, ustedes van a ver cómo nos va a alterar justamente la secreción de colesterol, el sebo, los escualenos, los triglicéridos, los ácidos grasos libres y los ésteres de colesterol. Que bueno, por esta vía es lo que hablábamos de la hiperseborrea, ¿no? Aquí tenemos otro diagrama que nos habla justamente de lo que les decía, las diferentes vías. En un lado teníamos la parte inflamatoria, ¿no? Por el Cutibacterium acnes. Por otro lado teníamos la producción excesiva de sebo. Y por este lado tenemos justamente el hiperandrogenismo. Esta liberación elevada de hormona luteinizante, esta disminución de globulinas fijadoras de hormonas sexuales y este aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 libre. Nos van a dar justamente alteraciones hormonales que van a resultar en aromatización, etcétera, y por ende vamos a tener también problemas de acné. Aquí tenemos justamente una imagen que nos habla de cómo está implicado desde el hipotálamo, hipófisis, hígado, testículos, ovarios, glándulas adrenales, hasta tal cual el daño folicular que nosotros tenemos en el acné. Entonces nos damos cuenta que la hiperinsulinemia favorece el acné o va a empeorar las lesiones de acné en pacientes obesos, pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Vean, por ejemplo, este estudio que nos hablaba de cómo el acné vulgaris y la resistencia a la insulina estaban relacionados. Y como resultados en este estudio científico, nos dijeron que si nosotros valoramos en nuestros pacientes laboratorialmente el péptido tipo C, el índice de triglicéridos, perdón, vamos a verlos alterados. ¿Por qué? Porque estos pacientes sí van a tener daño sistémico, para, por decirlo de alguna manera. Van a ser biomarcadores que nos vayan a ayudar a darnos cuenta que nuestros pacientes tienen estas alteraciones, no solo el daño a la unidad pilosebácea. Aquí tenemos la correlación de la resistencia a la insulina y el acné en este estudio. Nos ponían este diagrama, que básicamente es los diagramas que yo ya les he presentado anteriormente, ¿no? Solo que aquí está como un poco más resumido y en el mismo diagrama como tenemos el proceso inflamatorio, el proceso de hiperseborrea y diseborrea y el proceso hormonal. La alopecia androgenética, un problema también que yo le explico a mis señores de 50 o 60 años de la consulta, que sí es un problema común, pero no es normal tampoco, ¿no? Podemos darle tratamiento y mejorar estos síntomas. La alopecia androgenética es el adelgazamiento hereditario del cabello inducido por los andrógenos. El mecanismo de la alopecia androgenética y la resistencia a la insulina es que hay una alteración en la regulación del metabolismo de los andrógenos y el crecimiento del pelo. Como yo les decía, también por la vía del óxido nítrico nos va a ayudar a tener problemas en la liberación de
perdón, en el flujo sanguíneo a nivel de nuestro folículo. Entonces, por eso van a tener problemas nuestros pacientes con hiperinsulinemia. Si nosotros vemos en este estudio cómo comparan a los pacientes con síndrome metabólico y resistencia a la insulina, nos dimos cuenta que los pacientes caso versus los controles tenían aumento en la insulina en ayuno, así como en el índice de OMA. Entonces aquí les dejo, por ejemplo, esta alopecia con la resistencia a la insulina. Nos dimos cuenta que las sustancias vasoactivas se asociaban a disfunción endotelial y esto nos daba entonces alteraciones microcirculatorias, vasoconstricción perifolicular y proliferación de células musculares lisas del endotelio. Esto derivaba en una insuficiencia microvascular e hipoxia tisular local. Y si nos vamos por la producción local de andrógenos, a partir del colesterol y de la dihidrotestosterona, nos dimos cuenta que había disminución en la transcripción del gen antiproliferativo que normalmente veíamos activo. Y esto daba miniaturización progresiva de los folículos pilosos. En este estudio vemos cómo hay una relación de la alopecia androgenética y la resistencia a la insulina, perdón, en pacientes femeninas. Y vimos que los pacientes caso versus los controles tenían el doble en los valores del índice de OMA. Si se fijan, los casos tienen 2,9, los controles tienen 1,7. Igual, la insulina en ayuno era del doble en los pacientes con alopecia androgenética que los pacientes que no tenían alopecia androgenética. Entonces sí tenemos asociación también de esto. El hirsutismo. Este crecimiento excesivo de vello terminal en regiones cutáneas, perdón, sensibles a andrógenos, lo que vemos muchas veces en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. El hirsutismo es la causa más frecuente por la que nos van a consultar los pacientes por síndrome de ovario poliquístico y pues bueno, nos dimos cuenta que sí tiene una estrecha relación con la resistencia a la insulina y su patogenia. El hirsutismo idiopático es la segunda causa más común, ¿no? Que era lo que estábamos estudiando acá, si realmente teníamos un hirsutismo idiopático. Y es que nos dimos cuenta en dos estudios que en los pacientes que supuestamente había un hirsutismo idiopático había una alteración en la resistencia a la insulina. Entonces eso nos hizo preguntarnos si realmente hay hirsutismo idiopático o solo no estamos buscando todas las vías de este hirsutismo. No estamos explorando todo. Probablemente no vamos a ver de manera específica la elevación de andrógenos, pero sí podríamos ver los niveles de insulina elevados. Vean, por ejemplo, estos pacientes que tienen obesidad, tienen estrías, tienen todos estos signos que muchas veces podemos encontrar en patologías sistémicas o en el síndrome de ovario poliquístico. La mayoría de ellos nos dimos cuenta en varios estudios que fuimos revisando que tenían resistencia a la insulina, ¿no? Y esto era independiente del IMC que tenían estos pacientes. La dermatitis seborreica, esta también es una de las causas más comunes de la consulta, esta enfermedad inflamatoria crónica, que usualmente es recurrente, son estos pacientes que les dejamos utilizar tal shampoo, que lo usen por un periodo de tiempo, luego pueden utilizar el shampoo que ellos decidan, pero regresan y entonces estamos utilizándolos de manera episódica, ¿no? Y esto es justamente por un proceso inflamatorio. Y si recordamos todas las vías anteriores que estábamos viendo, nosotros tenemos que la resistencia a la insulina nos da alteraciones tanto en la parte de la producción seborreica como en la parte inflamatoria. Entonces, si nosotros controlamos estos dos factores, vamos a limitar el daño de estos pacientes y a disminuir la sintomatología. Aquí tenemos que el hiperandrogenismo nos aumenta la secreción de sebo y resulta en dermatitis seborreica. Y acuérdense que tenemos alteraciones en el nivel de los andrógenos, ¿no? También tenemos la inflamación crónica, que esto nos lo da también el factor de crecimiento similar a la insulina. Y tenemos justamente de manera directa el aumento de los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina, que aumentan la lipogénesis en las glándulas sebáceas y como tal nos dan este daño seborreico, ¿no? Tenemos este estudio que nos habla de la relación entre la dieta y la dermatitis seborreica y nos dimos cuenta que el consumo frecuente de hidratos de carbono evidentemente aumentan el índice glucémico, provocan hiperinsulinemia y entonces estos pacientes resultan en dermatitis seborreica. Entonces, si nosotros incluso dentro de las recomendaciones de nuestros pacientes les decimos que tengan una dieta de bajo índice glucémico, van a mejorar, ¿no? Lo mismo que le decimos a los pacientes con acné, menos comida que tenga alto índice glucémico, porque si no vamos a tener empeoramiento en esto.
La hidradenitis supurativa es el trastorno cutáneo oclusivo folicular que, pues bueno, es crónico, se caracteriza porque vamos a tener abscesos recurrentes en diferentes zonas, lo hemos visto en regiones axilares, en regiones inguinales, y pues bueno, este problema inflamatorio, pues prácticamente nos dimos cuenta que también puede derivar de un problema con la resistencia a la insulina. Nos dimos cuenta que los pacientes que tenían elevación en la insulina tenían liberación de adipocinas, como disminución de la adiponectina, por ejemplo, aumento de la bifastina, aumento de la leptina, aumento de la resistina, y entonces estos pacientes van a tener adipocitos con función alterada. Estos adipocitos con la función alterada nos van a dar liberación de citocinas inflamatorias, como las que ya habíamos mencionado, y además nos van a dar mayor propensión a desarrollar síndrome metabólico, diabetes mellitus y obesidad e hipertensión. Entonces, estos pacientes resultaban igual en inflamación de esta unidad. Además, pues bueno, también teníamos el daño de andrógenos. Vean estas imágenes de una paciente con hidradenitis supurativa en región inguinal, un caso muy severo. Y son estos pacientes que nos cuesta mucho trabajo manejarlos porque también queremos limitar las cicatrices, como en el problema del acné. Hay que limitar esta inflamación. Nos dimos cuenta en este estudio, por ejemplo, que los niveles de iricina, los niveles de resistencia a la insulina, el perfil lipídico y la hidradenitis supurativa estaban relacionados. Si nosotros vemos los pacientes con hidradenitis supurativa versus los pacientes controles, nos dimos cuenta que tenían también casi el doble en los valores de, por ejemplo, índice de OMA. Los pacientes con hidradenitis supurativa lo tenían en 2,9 versus los controles en 1,8. También cuando hablábamos de la insulina en ayuno, nos dimos cuenta que los pacientes con hidradenitis supurativa la tenían en 11,6 versus los pacientes controles en 8,1. Entonces sí es franca la diferencia de estos pacientes a nivel laboratorial. En este estudio, justamente, que también compara estos pacientes y cuáles tenían mayor riesgo, nos dimos cuenta que sí, el índice de OMA nos puede servir para valorar a estos pacientes con hidradenitis supurativa y el riesgo del desarrollo o el padecimiento de una resistencia a la insulina. Vean estas imágenes también de casos de psoriasis. Psoriasis es esta enfermedad inflamatoria que, pues bueno, se considera un trastorno inmunomediado de manera sistémica. Y es lo que les decía al principio, no vamos a pelear con el tratamiento de la psoriasis, ¿no? Ya tenemos un tratamiento muy bien definido para la psoriasis que a los pacientes les va muy bien. Pero, ¿qué pasa? Tenemos nosotros riesgo de desarrollar más patologías ligadas a esta psoriasis porque estamos hablando de un trastorno sistémico. O tenemos pacientes que a lo mejor no tienen la facilidad de utilizar algún biológico o no se aplican el biológico como quisiéramos por efectos adversos, etcétera. Entonces necesitamos apoyarlos, disminuir estas lesiones desde que empiezan a aparecer para en ocasiones no tener que utilizar los biológicos o si se utilizan los biológicos que tengan mejores resultados y entonces los pacientes tengan también menos efectos adversos. Los mediadores inflamatorios de la resistencia a la insulina estaban relacionados también con los de la psoriasis. Y nos dimos cuenta que las comorbilidades sí existían cuando hablábamos de psoriasis y resistencia a la insulina y en casos el síndrome metabólico. Vean este paciente con unas lesiones increíbles de psoriasis a nivel corporal. Pero lo que les decía, las enfermedades metabólicas, que las encontramos muy frecuentemente en los pacientes con psoriasis. Tenemos obesidad, tenemos esteatosis hepática no alcohólica, tenemos hiperlipidemia, tenemos hipertensión y tenemos diabetes mellitus. Y cuando hablamos de la hipertensión, quiero que nos concentremos también en todos los daños vasculares. Tenemos riesgo de aterosclerosis. ¿Por qué? Porque el factor de necrosis tumoral alfa elevado nos va a elevar el LDL y va a haber una transitosis en el endotelio. También vamos a tener elevación en la interleucina 12 que nos va a dar daño en los anticuerpos. Y tenemos también elevación en la interleucina 17 que nos va a dar inestabilidad en las plaquetas. Entonces, todo esto va a resultar en que nuestro paciente tenga hipertensión, tenga esta esteatosis hepática, tenga obesidad, tenga dislipidemia, pero tenga también este riesgo de infarto. Entonces, con estos pacientes nos conviene ser muy apegados en el tratamiento y entonces limitar las comorbilidades. Vean, por ejemplo, acá, si se fijan justo a la mitad, el estrés del retículo endoplásmico, esta producción de proteínas alterada también.
Entonces es importante conocer estos mecanismos, ¿no? Vamos a estimular citocinas proinflamatorias, vamos a estimular un estrés oxidativo, vamos a alterar la producción de proteínas a nivel de retículo endoplásmico, vamos a tener alteraciones en la adiponectina y la leptina, como lo vimos anteriormente, y la disbiosis de la microbiota intestinal, otro tema que está muy en boga y que es muy importante. Aquí tenemos un estudio de cómo la psoriasis está relacionada con la dislipidemia, con la hipertensión y con las adipocinas, lo que vimos, les digo anteriormente. Y nos dimos cuenta que en estos pacientes laboratorialmente encontramos el índice de OMA alterado. Entonces, estamos hablando ya del contexto proinflamatorio que produce de manera directa la resistencia a la insulina sin ni siquiera meternos en el problema de la psoriasis. Y cómo esta resistencia a la insulina se asocia a las citocinas proinflamatorias y adipocinas producidas por el tejido adiposo. Entonces, los pacientes que tenían psoriasis tenían alteraciones en los niveles de adipocinas muy similares a los pacientes prediabéticos. En este estudio también comparamos por medio de casos y controles la relación de psoriasis y resistencia a la insulina. Y vean cómo, por ejemplo, en este tenemos casos de psoriasis con insulina de 30, valores de insulina, perdón, de 33 versus 8.3. O el índice de OMA de 4.14 en los pacientes con psoriasis versus 1.09 en los pacientes controles. La diferencia es abismal en estos pacientes, si se fijan. La keratosis pilaris, bueno, este es un problema un poquito ya más relajado, ¿no? Después de ver lo de la psoriasis, la keratosis pilaris es esta afección benigna que, pues bueno, tenemos pápulas foliculares monomorfas y eritematosas. Son estos pacientes que, pues les damos urea, ¿no? En sus tratamientos, cremas con urea. Pero, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que era lo mismo proliferación de queratinocitos y alteraciones en la unidad pilosebácea de los folículos pilosos. Entonces es prácticamente una vía muy similar a la que nosotros encontramos en la Acanthosis nigricans, ¿no? O en los acrocordones. Vean, acá tenemos imágenes de este problema inflamatorio. Y en este estudio nos dimos cuenta cómo las dermatosis en los pacientes con sobrepeso y obesidad eran más frecuentes y en los pacientes que tenían resistencia a la insulina. Vean, por ejemplo, el índice de OMA de los pacientes controles versus los pacientes con esta patología, ¿no? Y los niveles de obesidad. Entonces nos dimos cuenta que dentro de la resistencia a la insulina, de los síntomas que tenían nuestros pacientes, la keratosis pilaris era un síntoma muy importante. ¿Y qué pasa si hay una relación con el IMS elevado y la resistencia a la insulina? Además de obviamente la producción excesiva de andrógenos que también vemos por estos procesos del factor de crecimiento similar a la insulina. La alopecia areata, otro tipo de alopecia que es no cicatricial, afecta el cuero cabelludo y pues bueno, es por caída del pelo sin signos inflamatorios clínicos, pero sabemos que sí hay una inflamación a este nivel. En este estudio vimos cómo se relacionaba la resistencia a la insulina y los pacientes controles y los pacientes con alopecia, perdón, alopecia areata. Tenemos, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la insulina, que los pacientes con alopecia areata tenían 12.5 de valores de insulina versus 8.3, ¿no? Si nos vamos al índice de OMA, tenían 2.8 versus 1.1. Y si nos vamos a la hiperinsulinemia tal cual en porcentaje, el 31 de nuestros pacientes, el 31% lo tenían versus el 11%. Entonces los pacientes sí van a tener alteraciones tanto de los niveles de insulina como del péptido C y del índice de OMA versus los pacientes controles. Acá tenemos otro estudio que nos sugiere que justamente los pacientes con alopecia areata tienen mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina por esta patogenia que les digo que es inflamatoria. El melanoma, lo que les platicaba al inicio, que tenemos este problema ya a nivel sistémico de la inflamación y de la alteración de la insulina, que incluso llega a impactar en patologías como esta. Entonces, bueno, se demostró que la insulina tiene efectos proliferativos y eso no nos sorprende. Por eso los pacientes con diabetes tipo 1 desde la infancia van a tener alteraciones en su desarrollo, en su crecimiento corporal, porque hay que recordar que la insulina actúa similar a la hormona de crecimiento. Entonces, no es ningún secreto que también nos ayude a estimular células malignas y nos ayude a estimular su crecimiento, ¿no? Estas líneas, por ejemplo, celulares de melanoma, se vio que tenía efectos antiapoptóticos. Entonces estábamos manteniendo con vida células que pues ya no debían estar con vida y desarrollaban este melanoma. Aquí tenemos justamente la elevación del factor de crecimiento similar
a la insulina tipo 1 tenía un efecto proliferativo y antiapoptótico en las líneas celulares del melanoma. Además, aumentaba la expresión del clúster de diferenciación 36 en las células de melanoma amelánico y nos daba una génesis y proliferación de melanoma. Y además se expresaba en las líneas celulares del melanoma y controlaba la supervivencia y proliferación celular. Entonces, aumentaba también la progresión del melanoma. En este estudio también vimos cómo se relacionaba el melanoma maligno con la resistencia a la insulina y pues bueno, nos dimos cuenta justamente de lo mismo. Este efecto antiapoptótico nos estimulaba la transformación tumoral de las células y un mantenimiento de un fenotipo maligno. Ahora, esto es prácticamente lo mismo, las vías que les he platicado de procesos inflamatorios y de proceso de producción de citocinas, ¿no? Pero quiero que vean que, por ejemplo, los niveles bajos de adiponectina y la resistencia a la insulina pueden desarrollar un papel muy importante en la evolución de un paciente con melanoma uveal. Entonces, la resistencia a la insulina disminuye la producción de la globulina fijadora de hormonas sexuales en los pacientes con obesidad, aumenta perdón, del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y de las proteínas fijadoras, y además aumenta el efecto del receptor de la hormona de crecimiento a nivel hepático. Esto hace que haya una proliferación celular, un aumento en la mitosis que deriva en un efecto antiapoptótico y angiogénico. Entonces, por esta vía es que estamos viendo que aumenta el riesgo y aumenta en estos pacientes con melanoma, aumenta también el número de lesiones malignas o nos está mermando la evolución de estos pacientes, ¿no? Que ya les tenemos de hecho un manejo. Y justamente con estos manejos que les damos, ya sea bemurafenib o trametinib, nos dimos cuenta que si nosotros tenemos insulina elevada a nivel sistémico, vamos a tener disminución en el efecto de estos fármacos en contra de estas células malignas. Entonces necesitamos, dentro del manejo de nuestros pacientes con melanoma, dar un control insulínico. Los angiomas en cereza, aquí tenemos unas imágenes y nos dimos cuenta que cuando estudiábamos cuáles eran las razones de de estas lesiones, cuando nos fuimos a las partes no malignas, vimos que había diabetes y dislipidemia, factores claves en la resistencia a la insulina, ¿no? Con lo que ya hemos estado hablando. Entonces, nos fuimos a investigar en más estudios y nos dimos cuenta que sí había alteraciones en el perfil lipídico de estos pacientes, que tenían obviamente los angiomas en cereza. El líquen plano, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria idiopática y pues bueno, si ya estamos hablando de procesos inflamatorios, pues creo que está como de más entender, ¿no? Ya hablamos muchas veces de cómo la inflamación derivada de esta hiperinsulinemia nos provoca en otras patologías problemas. Este no es una excepción. Nuestros pacientes con líquen plano tienen mayor riesgo o en su caso ya desarrollaban el síndrome metabólico. Incluso, pues teníamos problemas también a nivel de la vía oral, porque sí tenía, perdón, lesiones orales, porque tenemos citocinas proinflamatorias. Si nosotros recordamos, los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, balanitis en el caso de los hombres, candidiasis oral en el caso de tanto hombres como mujeres o candidiasis vaginal, porque la elevación de la insulina, la elevación de la glucosa hace que tengamos un ambiente perfecto para esta cándida. Entonces, pues no es ninguna sorpresa que los pacientes con problemas inflamatorios que desarrollaban este líquen plano tuvieran elevación de la insulina, ¿no? Aquí tenemos diferentes estudios que justamente nos hablan cómo hay mayor número de pacientes con resistencia a la insulina y riesgo de desarrollo de líquen plano que los pacientes que no tengan alteraciones tanto en el peso como en los niveles de insulina. Aquí tenemos justamente cómo el aumento de las células inflamatorias da un exterminio de los queratinocitos por citotoxicidad mediada por células, aumenta el estrés oxidativo derivando en el daño lipídico y proteínas del ADN y aumenta el proceso inflamatorio dándonos trastornos del metabolismo de los lípidos séricos y el aumento del LDL, triglicéridos y el descenso del HDL. Las micosis, lo que les mencionaba anteriormente, las candidiasis, tanto orales como esofágicas, las balanitis, la candidiasis del pañal, nos dimos cuenta que estaba presente en mayor proporción en los pacientes con alteraciones de los niveles de insulina, en este caso, lo que ya conocemos, los pacientes diabéticos.
Entonces, ¿qué pasa? La diabetes mellitus nos da una hiperglucemia e hiperinsulinemia con alteraciones en la homeostasis cutánea. Nos da defectos en la inmunidad celular y humoral y nos da fluctuación de los niveles de la glucosa en la sangre. Estos niveles de la glucosa en la sangre alterados también van a alterar el pH de la piel, aumentando la propensión y vulnerabilidad de las infecciones fúngicas y bacterianas y reduciendo la capacidad de nuestros glóbulos blancos para ejercer este efecto de defensa. Además, tenemos también las alteraciones en la circulación sanguínea y esta hipoxia tisular. Entonces, en este estudio nos dimos cuenta cómo los pacientes con diabetes tipo 2 y Candida albicans estaban realmente relacionados, ¿no? Si había elevación en la glucosa y había elevación en la insulina, había mayor riesgo de desarrollar Candida. La hiperhidrosis. Este problema que nosotros, yo siempre les doy los ejemplos de que tenemos este compañerito gordito que íbamos a clase de deportes y regresaba todo sudado al salón de clases. Pues claro, el peso también nos ayuda a que haya esta patología, esta sintomatología de hiperhidrosis, porque vamos a tener alteraciones en la diferenciación y en la producción de células lipídicas, ¿no? Entonces, estos pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, van a tener síntomas vasomotores derivando justamente en esta patología, ¿no? Tienen factores de riesgo comunes tanto la resistencia a la insulina como esta patología, ¿no? Tenemos entonces que los pacientes que tienen una sobreestimulación simpática van a tener síntomas vasomotores, muchos de ellos tienen obesidad y muchos de ellos tienen resistencia a la insulina. Entonces, todos estos factores están unidos para que estos pacientes tengan esta sudoración excesiva, incluyendo esta abstinencia de estrógenos. Vean, por ejemplo, los cambios de piel en los pacientes obesos. Hay mayor actividad de glándulas sudoríparas, por lo tanto hay sudoración más profusa. Además, tenemos mayor número de pliegues cutáneos y más gruesos, por lo tanto hay más grasa subcutánea, dando una sudoración más profusa. Vean este estudio en el que nos habla de que teníamos 239 pacientes en total y todos ellos padecían hidradenitis supurativa. Y lo curioso es que, perdón, hiperhidrosis. Y lo curioso es que no importaba el peso que tenía el paciente, si tenía riesgo de, perdón, si tenía sobrepeso incluso, ya tenía mayor riesgo de padecer esta hiperhidrosis y también en algunos casos hidradenitis supurativa, ¿no? Versus los pacientes que tenían un IMC normal. Entonces, también entrando en temas de cicatrización, que yo creo que es algo que también nos compete mucho a nosotros, que nosotros usualmente estamos no solo tratando con pacientes tanto de patologías, sino también pacientes estéticos, ¿no? Ya no solo nos limitamos a estos problemas de acrocordones y que le estamos quemando o rasurando y queremos tener una cicatrización estética, sino que también estamos ya manejando pacientes con bioestimuladores, estamos manejando pacientes con rellenos dérmicos, estamos manejando pacientes con otras sustancias como el ácido succínico, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos alteraciones en las cicatrizaciones, incluso a niveles tan pequeños como la bioestimulación, vamos a tener alteraciones en los resultados, ¿no? Es importante que nosotros no tengamos un efecto inflamatorio descontrolado. Si necesitamos, por ejemplo, una inflamación en la bioestimulación, pero si tenemos una inflamación excesiva, nuestro paciente eventualmente nos va a decir que no se siente cómodo, que necesita desinflamarse y se va a poner una dexametasona. ¿Y qué va a pasar? Se va a limitar el efecto de nuestra bioestimulación. O si estamos utilizando ácido hialurónico, si nuestro paciente se inflama de una manera descontrolada, pues no le va a gustar el resultado y además va a poder migrar o va a poder formarse nódulos de ácido hialurónico en zonas que no quisiéramos. Entonces también es importante que nosotros, cuando no estamos hablando de patologías, estamos hablando de procesos estéticos, controlemos la inflamación de nuestro paciente. Vean, aquí está justo la vía de la cicatrización, que bueno, tenemos tanto las citocinas proinflamatorias, ¿no? Pero el objetivo tal vez no hay que meternos tanto en esto, en esta imagen, sino en esta. Cómo la glucotoxicidad nos da una cronicidad de la herida. ¿Qué pasa? Una herida, una herida se puede infectar con mayor facilidad en pacientes con niveles elevados de glucosa y de insulina, tal cual como lo hablamos con la candidiasis, ¿no? Porque hay alteración incluso en efectos
en el efecto, perdón, de nuestros glóbulos blancos. Y entonces, ¿qué pasa? Una herida que no cicatriza tiene mayor riesgo de infectarse. Y una herida infectada no cierra de manera estética. En muchas ocasiones tiene que cerrar por segunda intención, por ejemplo. Y las heridas que cierran por segunda intención ya no son estéticas, son completamente antiestéticas. Entonces, necesitamos disminuir el riesgo de infecciones de heridas. Necesitamos disminuir el riesgo de inflamación de heridas para poder nosotros tener los resultados que buscamos. Entonces nos dimos cuenta que había síndromes asociados a hiperinsulinemia también, como el síndrome de Alström, el de Bloom, el de Werner, la displasia mandibuloacral y la distrofia mitológica. Entonces, ya entrando justamente a el producto estrella del día de hoy, el de glusterol y la resistencia a la insulina. Aquí tenemos diferentes vías de cómo funciona el de glusterol. Tanto del lado izquierdo vemos cómo funciona a nivel del factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, que es una citocina inflamatoria. Si nosotros llegamos y controlamos este efecto, les digo, por esta misma vía del de glusterol y disminuimos la beta, las alteraciones en la beta oxidación, entonces nosotros vamos a ver mejoría en la oxidación a nivel mitocondrial, ¿no? Y a estas sustancias reactivas de la oxidación que nos ayudan a que nuestros pacientes también vayan teniendo, perdón, estos efectos de envejecimiento, ¿no? Esta oxidación celular. Si nos vamos por el lado de la insulina tal cual y su receptor, vamos a ver que el deglusterol nos va a facilitar la unión de la insulina a este receptor, ¿no? Y nos va a ayudar entonces a que también la glucosa entre de mejor manera a través, por ejemplo, de los GLUT4, ¿no? Entonces, tenemos estas tres vías, por ejemplo, en esta imagen que nos van a ayudar a entender cómo el deglusterol nos puede ayudar tanto en la recepción adecuada de la glucosa, como en la unión adecuada de la insulina a su receptor, disminuyendo los niveles libres de insulina y por ende los niveles libres del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y además cómo impacta en la acción a nivel de los receptores de las citocinas proinflamatorias. Entonces, en la captación de la glucosa vamos a ver que hay una inhibición de la señal de la resistencia a la insulina, inhibición de la expresión de los genes relacionados con la resistencia a la insulina, aumenta la señal de la sensibilidad a la insulina, perdón, y aumenta la expresión de los genes relacionados con la captación de glucosa. Y del otro lado, perdón, tenemos aumento de la captación de la glucosa en los predipocitos, aumento de la captación de la glucosa en los mioblastos y estimulación de la AMPK, ¿no? Por fosforilación. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, ya tenemos diferentes sustancias que nos ayudan a controlar los niveles de glucosa, ya sea vía oral o ya sea inyectados. Ahorita se pusieron de moda muchos inyectados, ¿no? Que a lo mejor se los dábamos 3 meses a nuestros pacientes, hablando de liraglutide, semaglutide, tirzepatide, etcétera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces este tipo de sustancias sí nos ayudan mucho a controlar tanto el peso como los niveles de glucosa y de insulina de nuestros pacientes, pero a expensas de tener a lo mejor un aumento en la reabsorción muscular. Por eso estos pacientes sí veamos que adelgazan un montón, pero como les vemos los brazos súper, súper, súper delgaditos. ¿Por qué? Porque sí hay una reabsorción muscular justamente para dar un abasto en esta reabsorción de glucosa, tanto en los niveles de grasa musculares como hepáticos. ¿Qué defender el músculo, que no se nos acabe este músculo? Y este tipo de sustancias, este de glucerol, nos ayuda no solo a darle uso a esta glucosa que tenemos en estos búnkers que nosotros a veces guardamos por los periodos de ausencia de ingesta de alimentos, sino que nos va a ayudar a defender a este músculo para que no tenga esta reabsorción y no se pierda el volumen muscular que es importante mantener. Tenemos el efecto de la inflamación por los acilglicéridos. Hay una inhibición de la expresión, perdón, del factor de necrosis tumoral alfa inducida por el palmitato. Hay inhibición de la expresión de las citocinas inflamatorias. Y también por los efectos de la beta-oxidación de los acilglicéridos tenemos también expresión de los genes relacionados con la oxidación. Y por parte de las células beta pancreáticas, pues bueno, inhibe la muerte de estas células pancreáticas e inhibe la expresión de de esta producción eh, perdón, de oxidación celular aumentada, ¿no? Que nos deriva en un proceso de envejecimiento.
Aquí tenemos, por ejemplo, como los pacientes que utilizaron deglusterol versus los pacientes que utilizaron placebo en la primera imagen mejoraron sus niveles de glucosa en sangre a las 12 semanas. ¿Por qué lo valoramos a las 12 semanas? Les digo, porque justamente nosotros tenemos que esperar 12 semanas para ver cambios en la hemoglobina glucosilada. Entonces, para nosotros poder hacer una valoración adecuada, decidimos a las 12 semanas estudiar a estos pacientes, ¿no? Para ver cómo iban mejorando en todos los aspectos laboratoriales. A nivel de glucosa, disminuyeron los pacientes con deglusterol, los pacientes con placebo, incluso les aumentó los niveles de glucosa en ayunas. A nivel de la insulina en ayunas, también vimos que disminuyó en los pacientes con deglusterol versus los pacientes con placebo que aumentaron su nivel de insulina. El péptido tipo C también disminuyó en los pacientes con deglusterol, en los pacientes con placebo aumentó. Y de igual manera, el índice de OMA disminuyó en los pacientes con deglusterol y aumentó con los pacientes con placebo. En esta imagen tenemos cambios, podemos ver de una manera muy fácil de entender los cambios que podemos encontrar en los pacientes que consumen este tipo de productos, el deglusterol. En este caso, se le dio a los pacientes dos sobrecitos de deglusterol, uno en la mañana, uno en la noche, llevando una dieta completamente normal. Y vimos cómo disminuyó a las 12 semanas, por ejemplo, esta sensación de hambre, este nivel de glucosa a las 10 de la mañana de 203 a 100, el contenido de triglicéridos de 250 a 96 y el peso corporal de 73,5 a 64,5. ¿Qué pasa? Parece increíble que un paciente en 12 semanas pues nos baje toda esta cantidad de peso, ¿no? Casi 9 kilos. Pero la realidad es que el paciente va a tener menos sensación de hambre porque va a tener controlados los picos de glucosa. Si ustedes se lo dan a un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes mellitus tipo 1, van a ver que nos va a ayudar a mantener estos niveles de glucosa en mesetas. No va a tener ni hiperglucemia ni hipoglucemias. Justamente es algo que también tenemos que entender. Como nos ayuda a que se una la insulina al receptor para que haya mejor captación de glucosa, no va a haber riesgo de hipoglucemias como si utilizáramos alguna insulina exógena, ¿no? Les digo, no estamos peleando con un tratamiento que ya tengamos, tanto para diabetes mellitus tipo 2 como diabetes mellitus tipo 1, pero sí puede ser un excelente complemento porque no nos va a dar este riesgo de hipoglucemias. Estamos dándole el mejor uso a la insulina que nuestro paciente o ya se está aplicando o ya tiene de manera intrínseca. No le estamos metiendo insulina de más. Entonces, insisto, no hay riesgo de hipoglucemias. ¿Qué pasa? También nos ayuda en otras enfermedades, por ejemplo, la estetosis hepática no alcohólica, la obesidad, nos ayuda a la disminución del peso, nos ayuda a la mejoría de los síntomas de síndrome de ovario poliquístico y nos ayuda a esta defensa muscular que les estoy platicando. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes países donde ya estamos utilizando este producto, en los que entró por diferentes vías. En India, por ejemplo, se está utilizando este producto, se metió al mercado primero para manejo de la esteatosis hepática no alcohólica. En México se metió como medicamento, no se considera suplemento alimenticio en México, se considera medicamento y entró por la vía de las manifestaciones cutáneas. En otros países entró justamente para el control de la glucosa. También depende de nosotros qué patologías vemos más frecuente en nuestro país y por qué vía podemos encontrarnos más fácil a estos pacientes. En México se decidió entrar justo por la vía de la piel porque ahorita tenemos un tema del skincare, de los bioestimuladores, del ácido hialurónico, mucho más marcado, perdón, mucho más marcado que otros países. Entonces, por eso acá se decidió entrar por la vía cutánea y se decidió que fuera un medicamento de apoyo para nuestros pacientes. Acá está el producto estrella del día de hoy, el progesterol. Esta es tal cual la imagen de este producto. No sé si algunos de ustedes ya lo han probado, si no, dense la oportunidad. Es un excelente producto. Yo personalmente lo utilizo y mucha gente, muchos pacientes también ya lo han estado utilizando tal cual por problemas como psoriasis, como acné o incluso en mis pacientes que manejo de manera estética. Este es el sobrecito, el stick que nos habla en los estudios y nosotros podemos utilizar un stick diario o, por ejemplo, dos sticks diarios, ¿no? Uno en la mañana, uno en la noche o dos en la mañana. ¿Qué pasa? Nosotros al controlar los niveles de glucosa de nuestro paciente ya no vamos a tener picos. Si nosotros utilizáramos estos productos que muchos pacientes con diabetes, por ejemplo, tienen, que pueden valorar sus niveles de glucosa hora por hora sin tener que estarse haciendo este dextrose que en muchas ocasiones les parece incómodo.
nosotros vamos a encontrar estos valores de glucosa mucho más normalizados. Y si en algún momento llegan a elevar esta glucosa, llegan a presentar elevación de los niveles de glucosa, lo que vamos a ver es que se va a mantener como una meseta, ni siquiera va a ser un pico de glucosa, se va a mantener como meseta. Entonces va a haber menos riesgo. Hay que recordar que los ojos y los riñones tienen mayor riesgo de presentar complicaciones con los picos de glucosa. No importa si nuestro paciente todo el tiempo tiene una glucosa de 90. Si en algún momento llega a tener un pico de glucosa de 260, esa glucosa de 260 es la que le va a causar un daño ocular o un daño renal, más que si tuviera niveles de glucosa de 110 constantes. Entonces, también es la importancia de manejar los picos, dejarlos como mesetas. Si llega a haber elevaciones de glucosa, que sean mesetas, no que sean picos. Pero de igual manera, controlar también la elevación de la glucosa, que no haya ni siquiera mesetas, ¿no? Entonces es importante. De la misma manera, controlar esta esteatosis hepática no alcohólica. Vean acá, justamente todas las aplicaciones que podemos darle a este tipo de productos, que puede ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema cardiovascular, a nivel de páncreas, a nivel del hígado, a nivel del ovario y a nivel del tejido adiposo. Entonces, nosotros podemos utilizarlo, les digo, en cualquier tipo de especialidad. Todas las especialidades están involucradas. ¿No? Porque tenemos daños a nivel cardiometabólico, como les puse, incluso en plaquetario, en la inestabilidad de estas plaquetas. Entonces, desde el nivel cardiovascular podemos darle este tipo de tratamientos. A nivel gastrointestinal podemos dar este tipo de tratamientos también, porque nos va a ayudar con la esteatosis hepática. A nivel de ginecología podemos dar este tipo de tratamientos para el síndrome de ovario poliquístico. A nivel de la medicina metabólica podemos utilizar este tipo de productos porque nos van a ayudar también a la mejoría de la obesidad. Entonces, no se limita solo a la piel, les digo, sí, nosotros lo metimos por la vía de la dermatología porque pues la piel es el espejo de muchas de las patologías, pero les digo, si nosotros nos vamos a investigar un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta que también en otras especialidades tenemos este problema, ¿no? De la resistencia a la insulina y todo lo que deriva de su elevación y su descontrol. Entonces, vean, la diabetes tipo 2 pues se caracteriza por esta elevación de la glucosa, ¿no? Y la prevalencia. También es importante que veamos cuántos pacientes tenemos con resistencia a la insulina y diabetes. Y vemos que tenemos 530 millones de adultos en todo el mundo. Esto significa que hay una prevalencia del 10,5%, considerando los adultos de los 20 a los 79 años. Entonces, es una enfermedad muy, muy, muy común. Aquí tenemos este estudio a las 12 semanas de la prediabetes. ¿No? Entonces tenemos en pacientes con prediabetes que estudiamos a las 12 semanas cómo mejoraron los placebos y los pacientes con progesterol. La glucosa en ayunas en los pacientes con placebo pues era de 108, lo de los pacientes con progesterol era de 104. Pero lo importante, la variación, disminuyó, perdón, en 6,7, a diferencia de los pacientes con placebo que aumentó en 0,4. Cuando hablamos de la hemoglobina glucosilada, vimos que disminuyó en menos 0,31 en los pacientes con progesterol y aumentó en 0,004 en los pacientes con placebo. En la insulina en ayunas disminuyó en menos 1,03 y en los pacientes con placebo aumentó. El índice de OMA también disminuyó en menos 0,44, perdón, y aumentó en los pacientes con placebo. En este estudio, en los pacientes prediabéticos a las 4 semanas, también vean los resultados. La glucosa en ayunas disminuyó en menos 10,65, aumentó en los pacientes con placebo. La insulina en ayunas disminuyó en menos 7,56, aumentó en los pacientes con placebo. El índice de OMA disminuyó en menos 0,58, aumentó en los pacientes con placebo. Entonces sí es muy franca la diferencia en los pacientes que estamos manejando con este producto. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a las 12 semanas, nos disminuyó en menos 29 la glucosa en ayunas, aumentó en los pacientes con placebo. La insulina en ayunas disminuyó en menos 4,7, aumentó en los pacientes con placebo. La hemoglobina glucosilada disminuyó en menos 0,9%, disminuyó en los pacientes con placebo. Y el índice de OMA disminuyó en menos 2,03 y aumentó en los pacientes con placebo.
Acá tenemos lo que les digo, no solo nos limitamos a la piel, nos limitamos, por ejemplo, a nivel gastrointestinal en este caso, esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que los pacientes que tenían esteatosis hepática no alcohólica mejoraban versus los pacientes placebo. Y pues obviamente nos dimos cuenta que disminuía. Hay que recordar que hay una clasificación, grado uno, grado 2 y grado 3. Y los pacientes, por ejemplo, con grado 2 o grado 3 involucionaban a grado uno. Y los pacientes con grado uno nos evidenciaban también tal mejoría que ya se consideraba que tenían limpio este tejido hepático. Aquí tenemos justamente el grupo con progesterol y el grupo placebo que mejoró en el 56%, ¿no? Y se eliminó en el 21,3% esta patología. Aquí tenemos justamente los cambios en los parámetros bioquímicos. Vean, por ejemplo, los niveles de colesterol disminuyeron en -15 versus los pacientes con placebo que aumentaron. De hecho, si ustedes se fijan en toda la columna, los pacientes con placebo en eh, perdón, en muchos de los valores, la diferencia es realmente muy marcada. Si vamos al HDL, por ejemplo, teníamos también alteraciones, el HDL aumentó en 3 en nuestros pacientes con progesterol y solo aumentó en 2 en los pacientes con placebo. La insulina en ayunas disminuyó en -5,2 en los pacientes con progesterol y en placebo solo disminuyó en -2. En la hemoglobina glucosilada también vimos una diferencia del 0,9% de disminución en progesterol versus placebo de 0,4% solamente. Y el índice de OMA disminuyó de en -2,3 en promedio versus -1 en los pacientes con placebo. Acá tenemos también justo cómo mejoró en los pacientes con obesidad. Disminuyó la relación cintura-cadera, disminuyó el peso corporal y disminuyó el índice de masa corporal. Entonces, por eso les digo que también es una vía para manejo de control de peso. Si nosotros ya tenemos pacientes con estas sustancias inyectadas, no hay problema, podemos continuar con estas sustancias inyectadas y nosotros darle un manejo al mismo tiempo con esta sustancia, con el progesterol, o darles una terapia post-tratamiento. También es importante considerar que muchos de los pacientes que dejan este tipo de medicamentos tienen el efecto de rebote y este tipo de sustancias que son vía oral, de una manera muy fácil de ingerir y muy rápida, pues van a tener también una manera más fácil ustedes de darles un manejo post-tratamiento sin tener estos rebotes, sin tener estos conflictos con muchos pacientes que incluso podían tener problemas gástricos por la sustancia, problemas de gastritis o incluso problemas tiroideos. Por eso limitábamos el tiempo de uso de estas sustancias. Esta sustancia, el de glucerol, no nos peleamos, podemos utilizarla por tiempos prolongados. Estamos hablando de péptidos. Los péptidos, hay que recordar, son proteínas, ¿no? Son las que nos ayudan a crear las proteínas. Están hechos de aminoácidos. Si nosotros por alguna razón no llegamos a utilizar a un péptido, no le sacamos el provecho que quisiéramos, este péptido simplemente se va a deshacer en aminoácidos y lo vamos a utilizar para la creación de proteínas que nuestro cuerpo requiera. Entonces, por eso no hay ningún problema en que lo utilicemos por tiempos prolongados, a diferencia de otras sustancias, por ejemplo, inyectadas. Entonces nos sirve perfecto para pacientes que tengan comorbilidades, pacientes con patologías tiroideas que no pueden utilizar productos para disminución del peso o control de peso, podemos utilizar este producto. Pacientes con diabetes podemos utilizar este producto. Pacientes que ya están utilizando estos productos inyectados y ya lo vamos a descartar, podemos seguirlos manejando con este tipo de productos. Ya tenemos experiencia de varios médicos que lo han estado utilizando para control de peso y han tenido excelentes resultados, ya sea por este producto solo o manejándolos con otro tipo de productos en una terapia combinada. Aquí tenemos, vean, los niveles por ejemplo, la relación cintura-cadera en los pacientes con progesterol versus placebo, la diferencia de disminución, incluso en el peso corporal, vean la diferencia en la disminución de 4 kilos, por ejemplo, y el índice de masa corporal. Aquí tenemos una imagen como muy fácil de comprender, tanto del placebo como del progesterol y cómo nos ayuda a la disminución del peso. Vean esta imagen, lo que les decía, si ustedes tienen la facilidad de manejar pacientes y se pueden estar checando la glucosa y pueden estar haciendo este récord, van a ver cómo los niveles de glucosa van disminuyendo de manera gradual, semana con semana, ya sea en ayunas, ya sea después de alimentos, los niveles de triglicéridos e incluso el peso corporal. Esto a las 12 semanas.
no solo nos ayuda a la captación de glucosa, nos ayuda a la disminución en esta sensación de hambre. Por eso los pacientes tienen también una pérdida de peso mucho más marcada que los pacientes que tuvieron placebo. Entonces, pues bueno, básicamente eso es el contenido que les quería compartir el día de hoy. El uso del progesterol, este derivado del deglusterol, estos péptidos, que ya sabemos que IT Pharma es el laboratorio que más péptidos nos ofrece, es el laboratorio que tiene más péptidos registrados y que más péptidos podemos encontrar en sus productos, tanto inyectables como en este caso vía oral, ¿no? Entonces, consideren este tipo de terapias, consideren a sus pacientes. Todos los pacientes somos candidatos a utilizar esta sustancia. No importa si somos sanos, nos va a ayudar a mejorar estos niveles de glucosa durante el día para que no tengamos estos picos de cortisol y entonces no nos dé el mal del puerco después de comer y entonces no tengamos este sueño después del pico de cortisol a media mañana y tengamos una caída repentina y ya estemos en la consulta muriéndonos de sueño. Todos somos candidatos porque o queremos mantener una vida más activa, mejorar nuestra calidad de sueño o incluso controlar nuestro peso. Entonces, considérenlo, les digo, podemos utilizarlo en pacientes pediátricos, no hay problema. Los pacientes pediátricos también son candidatos. Yo les diría que podemos, sin cuidado, utilizarlo a partir de los 12 años. Lo podemos utilizar por tiempos prolongados, no hay problema. Se ha utilizado incluso en pacientes lactando, no hay problema. Entonces, consideren utilizarlo tanto para patologías como para tratamientos estéticos incluso. Para estos pacientes limitarles este proceso inflamatorio y entonces tener resultados poco estéticos o que disminuyan las expectativas de nuestros pacientes, ¿no? Así que si tienen dudas, me pueden encontrar por, ya sea por Instagram, por ahí me pueden mandar un mensaje, encuentran mi número de teléfono y pues nada, sigo a sus órdenes para cualquier detalle, ¿vale? Si tienen dudas sobre el producto, igual aquí vamos a estar los chicos de IT Pharma y yo para responderles las dudas. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por la atención y pues ha sido un placer estar con ustedes. Si tienen alguna duda, la pueden mandar por el chat y la podemos responder sin problemas ya por acá por micrófono. Adelante, Yuka. Ok. Para el mejor horario de su toma. Nosotros podemos escoger literalmente el horario que nosotros queramos. Puede